partido y después quedará a disposición para vuestras preguntas. Buenas noches a todos. Bueno, yo creo que ha sido un partido donde empezamos muy nerviosos por la importancia del partido, donde defendíamos muy bien, provocando muchas pérdidas de equipo rival, pero muy desacertados y muy ansiosos en ataque. Luego con el tiempo el equipo mejoró mucho, sobre todo en el segundo cuarto, y yo creo que al final del tercer cuarto nos pusimos con una diferencia bastante cómoda que aguantamos hasta el final. Bueno, ha sido un partido que ha sido muy importante y para nosotros ganar con más puntos posible también es importante, como se ha puesto la clasificación para Copa del Rey. Con preguntas, tenéis el micro alámbrico. Hola coach, enhorabuena. Aunque el equipo defiende francamente bien, como ha dicho, ¿le preocupa que delante se genere mucho a través de Pau? Pau ha generado mucho y en 1 por 1 y jugando 2 por 2, pick and roll. ¿Le preocupa que con tanto base como tiene el que más genere en estático sea Pau Rivas? Sí, pues claro que me preocupa, porque cuando tienes un jugador que destaca en esto, pues es malo, tienes que tener muchas más. Pero yo creo que en el segundo tiempo hemos encontrado a Romain, que llevaba sin anotar primeros 2 cuartos y que nos ha dado unas canastas en poste bajo, que Buena estuvo mucho mejor, que hoy por ejemplo Vives estuvo bien, que es evidente que Barroso no está en el nivel que puede tenerlo, porque lleva mucho tiempo sin jugar y el primer partido siempre juegas bien, pero luego hay una caída. Y yo creo que, por ejemplo, Pablo Aguilar estuvo mucho mejor que últimamente. El equipo ha tenido varios jugadores, que no tenemos muchos jugadores que crean juego, es realidad nuestra, pero pues en poco a poco, si encontramos mejor estado de forma de Dubljevic, el mejor estado de forma de algún otro jugador que son capaces de crear juego, pues vamos a anotar con más. Pero al final anotamos 83 puntos. En casa no tenemos problema con la anotación, fuera de casa sí. Fuera de casa nos cuesta más anotar. Si se acerca sí que se escucha. Sí, cerquita sí que se escucha. Pues buenas noches, enhorabuena por la victoria. Lo estabas comentando antes, el equipo ha demostrado que en casa sigue teniendo una buena dinámica de juego. Quedan 2 partidos más en casa seguidos antes de volver a jugar fuera, que son el sábado frente a Tenerife y después frente a Nancy, en la entrada de la Eurocup. Son partidos importantes para después afrontar 2 retos como son ir a Bilbao, ir a Krasnodar, para demostrarse a sí mismo el equipo de que por fin puede competir también fuera de casa. Bueno, yo creo que los últimos que hemos perdido en Manresa y en San Sebastián son muy dolorosos, porque pierdes con equipos que piensas que puedes ganarlo, pero se está demostrando que nadie gana fácil fuera, que cuesta a todo el mundo, mismo Barcelona le cuesta ganar fuera de casa, Madrid, todos estos equipos. Y también es cierto que como año pasado muchos de estos partidos nos caen a nuestra mano, ahora nos cae al lado contrario, y esto al final te hace que estás ahora con 2 o 3 victorias menos que podías tenerlo en el lado contrario, que ocurría al contrario. Pero repito, para mí un partido contra Tenerife es lo único que importa ahora. Antes de este partido pensaban que puede ser más difícil que Juventud, porque Juventud lleva 6 partidos ganados y puede tener un bajón de concentración después de asegurarse Copa del Rey. Y Tenerife es un equipo muy anotador, un equipo que juega muy alegre y que se juega aquí Copa del Rey con nosotros. Entonces, teóricamente, supuestamente es partido más difícil por este hecho, no por calidad, por el hecho de que es un equipo que se va a 80-85 puntos fuera de casa fácil, y si no estás con una defensa sólida te pueden ganar, porque han ganado muchos partidos este año fuera de casa. Para mí solo existe este partido dentro de 2 o 3 días, ¿no? Buenas noches. Hoy es el último partido de este año 2014 para el equipo. Para el próximo año, por lo que estás comentando, uno de los retos tiene que ser el conseguir esa regularidad, eliminar esos altibajos que hay en el equipo para lograr una línea de juego y que luego evidentemente puede venir acompañado de mejores resultados. Bueno, sí, todos deseamos mejores resultados, yo primero. Yo creo que no hay nadie aquí que quiere que ganamos todos los días. Pero vamos, yo creo que más importante es tener confianza que trabajas mejor posible y que vienes todos los días a trabajar mejor posible. Pues evidentemente no pueden ganar los 2, uno pierde, pero de nuestra parte vamos a hacer todo lo posible que ganemos máximo número de partidos.
El equipo creo que no ha perdido tanto solidez como ha perdido este instinto asesino para romper partidos como hemos podido romper hoy en Maresa, en el San Sebastián, cuando nos vamos a 7-8 arriba, no rompemos partidos fuera de casa y luego cuando nos empiezan problemas no sabemos interponernos, ¿no? Pues si recuperamos esto, pues podemos ganar y fuera y tener más seguridad. Pero repito, ahora el partido más importante es día 3 y pensar en esto. Buenas noches, coach. Habla de acierto ofensivo, pero 8 de 31 en el tiro de 3. No sé si esto lo valora, lo contemplas. ¿Son muy deficientes en el perímetro? Yo creo que, por ejemplo, hemos tenido malos porcentajes hoy, pero también otro día, pero son muchos tiros buenos. Nuestro juego es que intentamos pasarnos balón bien y yo creo que hemos conseguido esto, pero de ansiedad a veces, mal día, pues hay jugadores que han fallado tiros más de la cuenta, que tenían tiros cómodos y han fallado, pero yo nunca no reprocho cuando el jugador está solo y tira solo. El problema es que tú tienes que tener otras opciones, que siempre lo digo, que Bojan Dubljević no puede tirar más tiros de 3 que de 2. Esto es algo que tiene que ser como pues no lo sé, como Amen, como decir. No, entonces, pero si él tiene que tirar, pues tira, pero primero es dentro y luego es fuera. Pero el equipo anota con cierta fluidez en casa, pero cuando tú no tienes este equilibrio fuera de casa, pues te quedas en 60, 65 y esto es poco para fuera de casa. Hubiera sido histórico de haber metido 6 o 7 triples más, nos hubiéramos ido a más de 100 puntos. Ya, pero no podemos vivir de esto. Yo creo que hoy ha sido clave que ellos han cometido 21 balón perdido, que normalmente pierden menos balones, como de equipos que menos balones pierden, y nuestro nivel defensivo ha sido bastante más alto que, por ejemplo, el día de Gran Canaria, ¿no? Coach, hemos hablado aquí del rebote, después de ganar y de perder partidos. Sí. Da la impresión que el equipo, por ejemplo, los exteriores, Guille Vives cerrando el rebote, Pau, y luego Sato y Pablo Aguilar han salido con el chip de cargar mucho el ofensivo. ¿Está más contento de cómo trabaja el rebote con este básquet? Estamos intentando incidir mucho en esto, pero lo repito, también depende del equipo contrario. Si tú tienes un jugadores que nos echan abajo de canasta, nos cuesta, pero jugadores están más concentrados, intentan cerrarlo más y han tenido hoy solo 4 rebotes el equipo contrario. Es para nosotros un dato extraordinario, ¿no? Pero es nuestra asignatura pendiente, ¿no? Tenemos problemas de esto y nuestros pibes tienen que rebotear más, tienen que cerrar y ir al rebote también. Pero hoy ha sido un partido donde nuestro querer ha sido importante, queríamos, y esto se anotaba, ¿no? Todos estos balones sueltos hemos cogido y al final esto ha decantado la balanza a nuestro favor. Si no hay más cuestiones, muchas gracias, buenas noches. Feliz año a todos.